Festivo, pero tenemos un invitado que de lujo, es la primera vez que viene a Colombia y empezó por Bucaramanga, entonces nos sentimos orgullosos, mano, mucha derraquera, ¿no? Bueno, entonces Esteban ha estado en una gira. Esteban está acá porque la Federación Internacional del Libro, que es una organización de Perú, desde el 2020 ellos están realizando ferias literarias en todo el mundo, y las ferias se hacen presenciales y virtuales. Por ejemplo, el año pasado hubo una feria virtual en Inglaterra, en la cual Amparito, Cámparo, Tristancho y yo fuimos invitados, y este año también hicieron una feria presencial en Arequipa, en Perú, y se hizo la primera feria en Bucaramanga. La feria iba a ser presencial y virtual por cuestiones de última hora, tocó hacer solo la feria virtual que termina hoy, pero afortunadamente Esteban vino a Bucaramanga y es más, Esteban Valdés ya es otro santanderiano. Recuerden que quien pisa tierra de Santander es santanderiano. Entonces, ha estado en una gira, ha estado en diferentes lugares. Ayer estuvo en el Museo de Arte Moderno, estuvo en la Casa del Libro, estuvo en las unidades tecnológicas, ha estado en varios lugares de la ciudad. Y es interesante porque Esteban es hijo de una persona que ninguno de los que estamos aquí dijimos, no, yo, don Ramón Valdés, no, la verdad no supe quién fue. O sea, ¿quién no conoce en Latinoamérica y en el mundo a Ramón Valdés y lo que ha significado para la cultura latinoamericana? Porque de hecho eso es lo que vamos a hablar con Esteban. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Estoy aquí al lado de dos bellas damas, de Amparo Tristancho y de Alexandra Ávila, y el caballero Esteban Valdés. Entonces, muchas gracias por venir y bueno, arrancamos. Gracias, muchas gracias por la asistencia, por estar aquí, por haber aceptado esta convocatoria a conversar esta tarde de algo que yo sé que a todos nos gusta, que a todos nos interesa, pero sobre todo de un personaje con el que nos sentimos identificados y del dueño de ese legado. Y es que una persona que deja huella es aquella que permanece en la memoria del colectivo, es aquella que de una u otra forma marca y a la que uno sigue. Y normalmente uno sigue a alguien con quien se identifica. Dejar huella no es fácil, dejar huella no es sencillo, y por eso pocas personas lo logran en la vida, trascender a través del tiempo, formar. Y hablando de trascender y de perdurar a través del tiempo, pues hoy tenemos tenemos el honor de estar al lado del dueño del legado, de alguien que dejó huella, como Diego bien lo decía, que dejó huella en nuestra memoria, en nuestra infancia, que marcó una época de la que nadie se quiere olvidar y de la que solamente recordar ya nos genera emoción y nos genera un sentimiento de mucha alegría. Por eso vale la pena estar acá esta tarde, y gracias, Esteban, por haber aceptado la invitación de la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga. Gracias por atreverte a permanecer, a dejar viva la memoria, que la memoria no se pierda. Hoy estamos en un sitio icónico de Bucaramanga, la Concha Acústica. Este sitio es un sitio emblemático, un sitio que se reconoce en Bucaramanga, que también todos los bumangueses conocemos. Y este año, justo el 9 de agosto, cumplió 36 años don Ramón de haberse ido de este plano terrenal. Entonces, qué bueno estar justo en el mes de agosto conversando contigo, dueño del legado, que hayas aceptado la invitación. Para nosotros es un honor, y yo sé que el público te quiere escuchar, y nosotros también queremos conversar contigo un momentico. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me alegra mucho ver caras conocidas. Me demoraría toda la tarde nombrándolos a todos, pero un saludo especial al periodista Edgar Montes, al escritor Carlos Rueda, a Chapman, bueno, a tantas personas que nos acompañan. ¡Qué bien! Bueno, nosotros expresamos nuestra
gratitud a los gestores culturales César Salvatierra y Alan Morales, precisamente por su deferencia al voltear a mirar a Bucaramanga, al realizar la primera Feria Internacional del Libro aquí en nuestra ciudad. Como bien lo decía mi compañero Diego, la actividad iba a ser híbrida, es decir, virtual y presencial, pero infortunadamente por un percance de salud de nuestro compañero Alan Morales, pues tuvimos que aplazarla un poquito. Es muy bueno porque estos espacios precisamente nos ayudan a eso, a impulsar la cultura, a mirar y a expresar emociones, sentimientos, valores, de poner nuestro ADN santandereano. Todos los mexicanos y todas las personas que vienen se van enamoradas de los santandereanos y esa debe ser nuestra propuesta. Y si no, que lo diga aquí, que ya habla bien, que el mute, que la pepitoria, que el cabrito. Ahora mismo nos estaba diciendo, me falta comer bocadillo beleño, entonces hay que complacerlo con eso. Entonces sí es emocionante tener aquí de visita precisamente a Esteban Valdés, porque él ya tiene también una marca propia como escritor con su libro Con permisito, dijo Monchito, y también reiterarles esa hermandad colombo-mexicana, y cuando decimos hermandad hacemos referencia a esos lazos culturales, sociales y económicos. Hay que recordar que México ha acogido también a nuestros colombianos, como Gabriel García Márquez, que llegó de visita y nunca quiso regresar a nuestra tierra. En una entrevista decía, no, es que uno no nace, uno no escoge dónde nace, pero de pronto sí dónde morir, para referirse que se amañaba muchísimo en México y lo consentían mucho. Lo mismo el escritor Mutis llegó a visitar a Gabriel García Márquez y entonces se quedó también viviendo más de 50 años. ¡Qué chévere! De igual forma, nuestras relaciones comerciales cada vez son más significativas. Fíjense que las marcas y el intercambio de servicios e inversiones se reflejan en que vemos más restaurantes y sitios mexicanos, e igualmente ya está sucediendo en México. Es fácil encontrar un restaurante colombiano, entonces qué bueno que esa hermandad se vea fortalecida en todos los ámbitos. Entonces, sin más preámbulos, le damos un fuerte aplauso a nuestro invitado especial y nuestra bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí presentes, haber aceptado la invitación, quizás de palabra, quizás vieron en las redes sociales que íbamos a estar aquí el día de hoy. Y sí, para mí es un honor estar aquí en este país por primera vez, primera ciudad que visito de Colombia, Bucaramanga, directo de Lima, Medellín, Bucaramanga. El nombre es un poco extraño y divertido, como suena, ¿no? Bucaramanga. Bucaramanga. Y ya más o menos me explicaron lo que significa y etcétera, ¿no? Que no saben el origen exacto del significado. Pero bueno, estoy aquí y gracias a ustedes también por su presentación, y lo que me trae a esta ciudad es esa invitación que también me hicieron directamente, como mencionó Amparo, la Federación Internacional del Libro, cuyos fundadores son Alan Morales, César Salvatierra, que durante la pandemia se les ocurrió la mejor idea. Como muchos durante la pandemia, yo escribí mi libro durante la pandemia, tuvimos que buscar una manera creativa de seguir unidos con la gente, y ellos tuvieron la idea maravillosa de hacer ferias virtuales del libro. Y desde hace 4 años, porque ya cumplimos 4 años, de manera virtual principalmente, hemos viajado con nuestros libros a España, Inglaterra, Francia, Australia, Estados Unidos, Canadá, de manera virtual. Pero ya la gente ha oído de nosotros, aunque nosotros no hemos viajado para allá. Y ahora se dio esta oportunidad, como ya se están haciendo ferias presenciales o híbridas, virtual y presencial, pues la idea era originalmente que en el Museo de Arte Moderno hubiera pues los stands de artistas, de gente que hace poemas, escribe, canta, pues toda una cuestión de cultura, ¿no? Y yo iba, o soy un invitado para ese evento. Ahora
cambió, ya no es presencial, sino virtual, pero pues ya me habían pagado el boleto para que yo viniera acá, ya no les quedó de otra que recibirme, ¿no? No, pero bien, bien. Y feliz yo de estar acá. He estado desde el día 8 de agosto en Bucaramanga, sin parar, en diferentes entrevistas, estaciones de radio, programas de televisión, canales de YouTube, podcast y eventos como la Casa del Libro Total, que me encantó, por cierto. Ayer, igual en la casa, perdón, en el Museo de Arte Moderno. Y bueno, ¿para qué hablamos más? El libro está aquí, es lo que me trae a este lugar. Es una biografía escrita por mí que habla acerca de la vida detrás de cámaras de Don Ramón. ¿Por qué digo la vida detrás de cámaras de Don Ramón? Porque detrás de cámaras pues está la persona, enfrente de la cámara está el actor o el personaje en este caso, ¿no? Por lo general la gente ve al artista, un cantante, lo ve en un escenario, imagínense que estuviera un cantante, lo ven cantar, le aplauden, él se va a la parte de atrás del escenario, ustedes ya no lo vuelven a ver y no saben lo que pasa allá atrás, bueno o malo, eso no lo ven, pero verdad que si pudieran tener una cámara para ver qué pasa atrás y ver qué hace su artista al que le aplaudieron después de que cantó o actuó, o ver qué hace cuando va en su vehículo, o qué hace cuando llega a su casa con su familia, quizás se quita la ropa, se cambia, se pone más cómodo, se pone unos zapatos, se echa una ducha, come, prende la televisión, o sea, lo que todos los seres humanos hacemos. Pero eso no está abierto para la gente, porque solo los vemos en el escenario. Bueno, mi papá, ustedes lo conocen por el programa de televisión El Chavo del Ocho, Don Ramón principalmente, aunque hizo muchos más personajes como el Rascabuches, el Tripaseca, Super Sam, si se saben otro me lo dicen, la Pantera Rosa, pero el más importante y más impactante fue Don Ramón, ¿no? Entonces, ¿qué les cuento yo aquí? Y al final, por cierto, les vamos a invitar a que si tienen alguna pregunta, la van a poder hacer, ¿Qué encontramos en este libro? El origen de la familia Gómez Valdés Castillo, que es de donde viene mi papá. El libro trata la historia del ser humano común y corriente, como ustedes y como yo, antes de ser famoso. Mi papá le llegó la fama, el dinero, las giras, el trabajo, aproximadamente a los 47 años. O sea, le llegó tarde, por así decirlo, pero nunca es tarde. Decía Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Él empezó también a los 46, 47, y vean a dónde llegó. Y bueno, entonces yo les cuento la historia del origen de mi papá, de dónde viene, sus hermanos, su familia, sus padres. En el caso del papá de mi papá, Rafael Gómez Valdés, fue un milagro su nacimiento, fue un milagro. Es decir, la bisabuela, estamos hablando de los años 1800, por ahí, no había penicilina, no había muchos medicamentos, tuvo varios embarazos, a veces de gemelos, y tal como se embarazaba, perdía a los bebés, a veces sus gemelos, a veces nacía uno, no sé cuántas veces estuvo embarazada, hasta que finalmente logra que nazca mi abuelo, el papá de Don Ramón, por decirlo así. Todos esos detalles yo se los cuento, por así que a detalle. Y obviamente ya el nacimiento de la generación de mi papá, fueron 8 hermanos, 8 hombres, una mujer. Se criaron, nacieron en Ciudad de México, pero se criaron en una ciudad fronteriza con Estados Unidos, y ahí la historia comienza, ¿no? Pero bueno, ya les di como una introducción de lo que trata el libro, pero pues voy a dar la palabra también porque imagínense, si ustedes se duermen, que me están oyendo, aquí mis compañeros se van a dormir también, si no les dejo hablar, entonces vamos adelante. Claro, Esteban, justamente tú has dicho algo ahorita muy interesante, y es que detrás del escenario, detrás de las cámaras hay un personaje. Y todos quienes crecimos viendo El Chavo del Ocho y nos enamoramos de los personajes y los queremos y los llevamos en el corazón, pues claro, queremos saber qué pasaba detrás de la vecindad, qué pasaba después de eso, qué hacían esas personas que nosotros tanto cariño les tuvimos. Entonces, a mí me gustaría saber cómo nace ese deseo de escribir un libro. Yo te escuché en la entrevista que te hicieron en Casa del Libro Total y algo entiendo, pero sí me gustaría saber más cómo es el proceso.
¿cómo nace esa idea de voy a escribir un libro sobre mi papá? Y cómo lo logras, que no es nada fácil. Pues fue algo que no planeé, o sea, no fue algo que dijera, tal día, tal hora voy a empezar a escribir la historia de mi papá, porque pareciera increíble que yo empecé a escribir el libro hace 6 años, más o menos. ¿Y por qué no hace 10, o hace 20, o hace 36 años que mi papá murió? Lo pude haber empezado a escribir al otro día que mi papá murió. Ah, pues voy a escribir el libro para que mi papá siga y no se olvide y lo demás. Pues pasaron casi 30 años cuando yo empiezo a escribir el libro. Una de las razones que menciono siempre, y no me canso de repetir, es el descubrir el amor que siente la gente por mi papá. O sea, por don Ramón, pero es que ahí van a entender que don Ramón es mi papá. O sea, no hay diferencia del personaje con mi papá. Por eso si digo mi papá, me estoy refiriendo a don Ramón, ¿no? Recibir mensajes por Instagram, por Facebook, de Argentina, de Venezuela, de Ecuador, de Colombia, no se diga de Brasil, de lo que significa ese personaje para las personas, ¿no? Por darte un ejemplo de muchos, creo que ese va a ser mi otro libro, los testimonios de la gente, de lo que don Ramón ha significado para la gente, ¿no? Que fue lo que me inspiró a escribir el libro. En Brasil, en 2018, cuando yo empecé a escribir el libro, fuimos a un viaje porque nos invitaron a un programa muy importante de ella, cuando yo tenía la idea de escribir el libro, hacer un documental, y hubo una reunión con unos fans en Brasil, que no por hacer menos a Colombia, ni a Ecuador, ni a México, pero Brasil, para que entiendan, es todos los países de Centro y Sudamérica juntos, todos juntos, la manera en cómo aman, allá le llaman Seu Madruga a don Ramón, ¿no? Y entre los fans que nada más nos vieron, así se ponen a brincar y a abrazar y ya, pero llegó un momento en que quisimos hacerles una entrevista. Había un hombre, un chico muy alto, muy musculoso, barbón, tatuado en todo su cuerpo. Bueno, lo que se le veía a la piel, ya luego me enteré que sí, literal, desde la punta del dedo hasta la cabeza está tatuado. Y antes de la entrevista me dice, todos los tatuajes que tengo en mi cuerpo tienen un significado, que por lo general por eso la gente se tatúa, ¿no? Dice, pero yo tengo a tu papá aquí. Y ahí está la cara de don Ramón, aquí. Y la letra R-A-M-O-N, Ramón. O sea, a ese grado. Pero, si yo viera a ese joven, a ese hombre, 35 años tal vez tendría, si yo lo veo bajando por allá, con la apariencia que él tiene, barbo fuerte, tatuado, a mí me daría miedo. A veces tenemos ese prejuicio, ¿no?, de juzgar a la gente por la apariencia, hay que tener cuidado de eso. Pero era un hombre muy impactante a la vista. Y a la hora que sí estamos grabando, estamos filmando para entrevistarlo, le pregunto, ¿no?, pues, ¿qué ha significado? Yo no hablaba portugués, ahora falo un poquillo. Pero bueno, ¿qué significa don Ramón para ti? Y entonces empieza ahí. Y empezó a llorar. No podía hablar. Ese hombre que daba miedo, ahora se convirtió en un niño, diciendo, entre otras cosas, que don Ramón es el padre que todos hubieran querido tener. Y para él, don Ramón era eso, ¿no? Entonces imagínate, es una de las muchas historias. ¿Cómo le puedes dar gracias o agradecer a gente como él y como todos ustedes? Cada quien tendrá su historia. Ese cariño o la manera en cómo impactó la vida de cada persona, ese personaje, don Ramón, ¿no? Igual cuando le llevé los jeans, porque tenemos un par de jeans, solamente los únicos jeans de don Ramón, se los llevé a su casa porque me invitó a comer, lloraba. Entonces, eso es lo que me motivó a querer contarle la historia del ser humano, o sea, del actor, del que, como ya dijimos, vivía en casa, tenía una familia. Mi papá tuvo 3 esposas, somos 10 hijos. Y bueno, como en el caso de don Ramón en la vida real, ya lo comentaremos, la semejanza es casi idéntica de don Ramón del personaje con Ramón Valdés.
Fue un proceso difícil porque escribir una historia de un ser humano, cualquiera que este sea, pues tienes que investigar fechas, lugares, etcétera. Si es una historia real, ¿no? A veces puede ser ficción y puedes inventar o imaginar. Pero aquí yo estaba contando la historia de este ser humano, un hombre famoso, contar la historia que la gente quiere oír, ¿no? Entonces, es un desafío, pero se puede lograr, sobre todo cuando alguien te ayuda y te lleva de la mano para lograrlo. Bueno, dentro de ese proceso de recopilación e investigación de toda esa información, ¿tiene alguna anécdota o algo que supiera de su papá y que no tenía ni idea y que lo haya marcado? Bueno, hay un canal de YouTube que si no lo han visto se los recomiendo, se llama Ramón Valdés y también tiene el logo de Con permisito dijo Monchito, como se llama el libro. Pues cuando yo empecé a investigar cosas de la familia que yo no había vivido, quedaba uno de los hermanos de mi papá, que era menor que mi papá, pero para entonces que lo entrevisté tenía 75 años. Y uno de los videos, entrevisté a mi tío y me muestra una fotografía antiquísima, donde sale el papá de don Ramón, o de mi tío, pero era un niño de 8 años, ahí en la foto. Dice, este es mi papá, y esos son los abuelos, y esta es la bisabuela y tal. Y él fue el que me contó el asunto de todos los hijos que tuvo la abuela, y todos los hijos que perdió, y cómo el nacimiento de Rafael Valdés, papá de mi papá, fue como un milagro, y cómo lo cuidaron, y cómo lo arroparon, y lo consintieron, y etcétera, ¿no? Entonces eso fue un detalle muy interesante porque sí uno sabe de la historia, que antes la medicina, inclusive hay documentales donde un doctor acaba de hacer una cirugía de este lado y a veces de la cirugía iban a otra cirugía y no se lavaban las manos o no usaban alcohol o no había el cuidado, ¿no? La penicilina, por ejemplo. Y fue la época en que nacieron todos esos hijos que desafortunadamente mi bisabuela perdió, pero de ahí viene el abuelo mi abuelo, papá de mi papá. Todos esos detalles yo los cuento aquí, pero fue algo que si no lo cuenta mi tío, pues yo cuando me iba a enterar, ¿no? Entre muchas otras cosas. Hablando de las esposas de don Ramón, bueno, la primera esposa fue famosa, que era de los tríos de las hermanas Julián, ¿no? La segunda, pero hay una relación con Colombia en una de las esposas, ¿no? Sí, bueno, la primera esposa, mi papá se casó muy joven, creo que 16 o 17 años. Su primera esposa fue Melinda Andrade, tuvo sus dos primeros hijos, Rafael y Ramón. Ahí está el primer Ramón, hijos de mi papá. Segunda esposa fue mi mamá, Araceli Julián, que era cantante, actriz, famosa, junto con sus hermanas. Y somos 5 hijos de ese segundo matrimonio: Araceli, Gabriela, Esteban, Carmen y Selene. Y del tercer matrimonio, su esposa la conoció mi papá aquí en Colombia, creo que en Bogotá, no recuerdo la ciudad, perdón, y de origen árabe. Entonces, mis medio hermanos, bueno, mis hermanos, porque son mis hermanos, ¿no? Ya he dicho medio hermanos, suena como que medio. Mis hermanos, hijos de mi papá y su tercera esposa, tienen sangre colombiana. Entonces, a veces uno no piensa, ¿no? Mira, ¿quién iba a decir estoy en Colombia? La tierra de mis hermanos o de la esposa de mi papá, ¿no? Pero sí, tuvo esas 3 esposas, pero cada una en su momento, ¿no? Y eso es algo interesante que ustedes van a descubrir en la historia del libro, porque imagínense, si en el programa don Ramón con una hija, la Chilindrina, no le alcanzaba para pagar la renta, ahora imagínense con los 10. Bueno, los 3 fueron ya al final, ¿no? Pero sí tenía los 2 de la primera esposa. Se casa con mi mamá, fuimos 5, entonces ya eran 7. Y mi papá tenía que mantenernos a nosotros y seguir ayudando a la esposa del primer matrimonio. Pues no le alcanzaba. Todos los oficios que ustedes ven que don Ramón hacía en El Chavo. A ver, les voy a preguntar para empezar a interactuar. Dicen que según don Ramón no trabajaba, pero a ver, díganme un trabajo de don Ramón en El Chavo. Carpintero. Carpintero. La venta de churros. Peluquero, ropavejero, vendedor de churros, El vendedor de piñatería de los globos. bocochador, torero, peluquero, pintor, ¿no?
hasta representante de no sé qué artístico con el de los yoyos, ¿no? Zapatero también. Por cierto, ahí salió un episodio de un programa de los de antes, del Chavo Chapulín, donde está mi papá y sale la esposa de mi papá, que es supuestamente la que fue la mamá de la Chilindrina. Ahí luego les platico dónde lo pueden ver. Pero bueno, todos esos oficios, 80% de los oficios que ven en Don Ramón en el Chavo, mi papá los hacía en la vida real para ganarse la vida. Recuerden, la historia habla de Don Ramón antes de ser famoso. Un ser humano común y corriente, con 7 hijos, y tenía que pagar la renta. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos meses de renta debía Don Ramón en el Chavo del Ocho? 14. 14 meses de renta. O sea, el récord Guinness de que alguien deba 14 meses de renta. Yo ayer estuve con un auditorio y les dije, no les voy a preguntar, pero sí les voy a preguntar. Levante su mano quien por lo menos una vez se ha atrasado con la renta. Bueno, los que no la levantaron tienen casa propia o les da pena reconocer la realidad, pero bueno, no pasa nada. Bueno, en la vida real, mi papá Ramón Valdés no tenía para pagar la renta. O sea, literal. A veces no había que comer, a veces no había nada en el refrigerador, si es que teníamos refrigerador, no teníamos televisión, teníamos algunos muebles. ¿Recuerdan la casa de Don Ramón que el sillón no tenía, ¿cómo le llaman? ¿Patas? ¿Qué tenía abajo? Unos ladrillos. Así eran nuestras camas. Tenían unos ladrillos o a veces botes de leche en polvo. Esas latas, en la vida real, eso lo vivimos nosotros como hijos. Entonces, por eso es tan real el personaje de Don Ramón, porque eso que ven con Don Ramón y todos los problemas que enfrentó, los vivió en la vida real antes de ser famoso y tener un poco de dinero. ¿Dónde vivían? ¿Dónde vivían? Buena pregunta. Esa respuesta está en el libro, en el capítulo más largo, que se llama Las muchas casas. En esta porción del libro que está en la página 77, empiezo a hablar en la casa de la Reja Verde. Pongo la fecha, 1963. La casa de Carlos Dolci, 1964-1965. La casa de la Vieja Loca. Vivimos en una casa donde había una vieja loca. Peor que de Doña Florinda. La casa de madera. La casa... Vamos a ver cuál otra. El departamento de calle Adolfo Prieto. Todo en México, sí, toda la ciudad. El departamento de calle... O sea, aquí está cada una de las casas donde vivimos y qué había en cada casa, incluyendo pulgas, ratas, chinches. Sí, a ese grado. Por más que se esfuerce uno a veces por ser limpios y los vecinos no son limpios, se pasan las alimañas a la casa de uno, ¿verdad? Pues ahí está. Ahí lo va a poder leer y saber cómo fue cada una de esas casas. Todo en Ciudad de México. Bueno, usted nombraba precisamente la Chilindrina y quién no hubiera querido tener un padre de verdad como Don Ramón. Pero sacándolo un poquito del contexto, ¿cómo era esa relación de María Antonieta de las Nieves con ustedes? Bueno, María Antonieta de las Nieves, más conocida como la Chilindrina, pues era la hija de mi papá, ¿no? La hija de Don Ramón. Y para empezar, ellos, aunque eran actores, pasaron tantos años juntos y tantos años representando a Don Ramón y a la Chilindrina, que llegó un momento en que mi papá ya veía a la Chilindrina como su hija. Y la Chilindrina ya veía a Don Ramón como su papá. Pero hablando del ser humano, Don Ramón Valdés y María Antonieta de las Nieves, también esa entrevista está en YouTube, en Ramón Valdés. María Antonieta de las Nieves me entrevistó y me dice, es que tu papá me veía a mí como una de sus hijas. Cuando hacíamos las giras, y sé que vinieron a Colombia, dice que mi papá llegaba al cuarto del hotel y ponía las fotos de cada uno de nosotros, o sea, de sus 2 primeros hijos y de los
4 o 5 que ya después tuvo, y dice María Antonieta, y al final ponía mi foto. Dice María Antonieta, me veía como una de sus hijas. Tan cercano es la relación que llegaron a tener María Antonieta con mi papá, y lo he conversado en otros lugares y en otras ocasiones, que la pérdida, es decir, la muerte de mi papá, le afectó más emocionalmente que la pérdida de su propio padre biológico, o sea, ese grado. ¿Qué es o quién es para mí María Antonieta Las Nieves hoy? Es mi hermana. Así literal, ella me ve y me abraza y me dice hermanito, y yo hablo de ella como mi hermana. En el libro, entre las dedicatorias, está ahí una donde digo a mi hermanita María Antonieta de Las Nieves, quien pasó mucho más tiempo con nuestro papito lindo hermoso que lo que muchos de nosotros pudimos pasar. Entonces es un vínculo muy, muy hermoso. Justamente hablando de esos temas como de la cotidianidad y de lo que nos representa, y justamente por eso es que tiene tantos seguidores don Ramón, porque nos identificamos con él. Uno sigue con quien se identifica. Pero yo te escuché en una entrevista, como te dije, en Casa del Libro Total, y me impactó que dijeras algo, el cigarrillo lo mató. Y me gustaría saber parte de lo que cuentas en ese libro, pero me gusta porque don Ramón nos formó, nos enseñó muchas cosas. Y si en ese libro nos cuentas cómo la adicción lo llevó a esto, pues estás formando también y estás haciendo transferencia del legado. Porque las adicciones, cualquiera que ellas sean, pues son perjudiciales. Eso me pareció muy, muy interesante, porque casi siempre cuando se hacen libros o biografías se trata de contar lo bonito. Hay cosas que el autor dice, pues es que no estoy obligado a contarlas, ¿sí? Entonces no tengo por qué. Sin embargo, esa me impactó mucho, que dijiste eso. Háblanos un poquito de ese tema de por qué decides colocarla ahí. Sí, bueno, obviamente como mencionaste, cualquier vicio, cualquier adicción es terrible. A mí me impacta mucho cómo ahora, ni siquiera, y con todo respeto por si alguien fuma aquí, no es manera de incomodar, mi papá fumó toda su vida, mi mamá fumó toda su vida, pero en ese tiempo las cajetillas de cigarros no traían las imágenes que ahora traen, sin entrar en detalles, fotografías que dicen, yo me estoy fumando algo que me puede causar eso que esté en la fotografía. O sea, más obvio y más real no puede ser, ¿no? Pero bueno, cada quien decide. En el caso de mi papá, empezó a fumar, creo que a los 15 años. Yo narro aquí en base a la experiencia, porque mis hermanas todas fumaron, yo nunca fumé. Mis hermanas todas fumaron desde los 13, 14 años. Ya después lo dejaron, mi papá nunca lo dejó. Pero sucede que vivían en la frontera, cerca del Paso, Texas, y ahí todo era como más avanzado, entre comillas, ¿no? Empezaron a ver películas americanas con actores como Clark Gable o John Wayne, donde ya empezaban los actores en las películas a fumar, y las actrices no se digan. Se puso de moda fumar. Estamos hablando de cuando no era tan común fumar como ahora. Mi papá, junto con sus hermanos, pues empezó a fumar, y la primera vez que tomó un cigarrillo, no sé los que fumen aquí, la primera vez creo que es algo horrible, que no quiere uno seguir haciéndolo, pero pues por quedar bien con los amigos, y así, me siento muy bien, mira cómo saco yo lujo, los demás, te sientes ya muy hombre, muy elegante, muy mujer, y después se vuelve el vicio, que ya no pueden dejar, ¿no? Y sí, desafortunadamente, ese inicio de esa primera fumada que le dio a ese cigarrillo a mi papá, hasta el día que murió casi, mi papá, pues sí, murió como consecuencia de un cáncer que le dio en su estómago, no en los pulmones directamente, aunque a la larga se le expandió, pero tuvo mucho que ver ese vicio, ¿no? Que mi papá, yo lo digo aquí, se los explico breve, mi papá se levantaba a las 6, 7 de la mañana, se estiraba, prendía su cigarrillo, su primer cigarro, hacía su oración, veía el cielo, en nombre sea de Dios, caminaba, se iba al baño, prendía un cigarro para entrar al baño,
fumaba en el baño, salía del baño fumando, bajaba la escalera, nos pedía un café, un tinto aquí le llaman, con su cigarro, empezaba a leer el periódico con su cigarro, repasaba el script del Chavo del Chapulín con su cigarro, se iba a bañar, solo ahí no fumaba porque se le apagaba el cigarro, pero creo que si hubiera habido un invento, y ya se vestía, y yo así lo describo, se metía a su automóvil y antes de prender el automóvil, prendía otro cigarro. Así impresionante. O sea, mi papá, sin un cigarro no era Ramón Valdés. Pues fue parte de su vida, pero fue lo que le causó la muerte, ¿no? Entonces, si eso puede hasta cierto o mucho grado, poco o mucho grado, influir en un joven, porque niños de 11 años han leído mi libro, y niños de 11 años han leído mi libro. Y si eso puede hacerles pensar, wow, fue el cigarro lo que lo mató, quizás sea algo que les va a hacer decir, pues ni a esto, ni a esto, ni al otro, ¿no? Entonces puede ser algo que algún día también alguien me cuente, ¿sabes qué? Yo dejé de fumar porque leí tu libro y supe que don Ramón murió por el cigarro, ¿no? Esteban, Ramón Valdés falleció en 1988 y son 36 años, pero Ramón Valdés no ha fallecido. Yo escuché en una de sus entrevistas del niño que era autista y empezó a hablar gracias a ver a don Ramón. Sí, ese es, como les decía, creo que ese va a ser mi próximo libro, todas las experiencias que he tenido de gente de diferentes lugares del mundo. Me escribe una señora de Chile, se llama Faith o Fe, y me mandó una foto de su hijo, así rapadito, peloncito, y me dice, mira, este es Lucas, tiene 8 años, y ama a don Ramón. Ah, bueno, un niño más que ama a don Ramón, pudiera parecer. Y entonces me empieza a mandar dibujitos que Lucas hacía de don Ramón. Perfectos los dibujos. O sea, un dibujo de un niño, pero perfecto, hace el sombrerito, polo negro, los jeans, los zapatitos, o sea, muy detallado. Y hacía no sé cuántos dibujos de don Ramón. Y luego empezó a hacer figuras de plastilina de don Ramón, igual. Los jeans, el gorrito, los ojitos, el bigote, así de miniatura, un niño de 8 años. Qué increíble, y me mandaba las fotos y yo decía, qué increíble ese niño y tal. Pero me dice, dije, bueno, qué interesante que influya en un niño don Ramón. Y entonces cuando me dice, Lucas padece el espectro autista, es autista mi hijo. Y sucede lo siguiente, que cuando Lucas tenía 6 o 7 años, bueno, los niños empiezan a hablar más o menos a esa edad ya claramente, pero Lucas no hablaba nada, o sea, no decía papá, mamá, para que me entiendan, que es lo básico que un bebé puede hacer, ¿no? Lo bueno es que tengo reflejos. Digo, es una plantita, no me hubiera lastimado, pero bueno. Me dice, Lucas no hablaba, pero empezó un día, le prendí la tele y empezó a ver el Chavo del 8 y vio a don Ramón, así que sale y empezó a ver a don Ramón y empezó a balbucear. ¿Quién sabe quién le vio a don Ramón? Lucas. Y empezó así, empezó a balbucear. 2 o 3 años después, al día de hoy, Lucas habla perfectamente. Me ha mandado audios diciéndome, don Esteban, gracias por el saludo, su papá fue lo mejor. O sea, imagínense qué impresionante. Como bien decías, mi papá murió hace 36 años, pero sigue teniendo un efecto positivo hasta en un niño con autismo, al grado que gracias a lo que él vio en su mente, su imaginación o su manera de ver las cosas, le inspiró algo, le prendió una chispa en su cerebro y ahora el niño habla, ¿no? Entonces es un regalo, obviamente un regalo de Dios, pero pues también un regalo de que mi papá, aunque ya no está aquí, sigue haciendo esos, no vamos a decir milagros, ¿no? Porque los milagros solo los hace Dios, pero sí es muy hermoso escuchar ese tipo de experiencias.
Bueno, el éxito de este programa es precisamente porque sus personajes son muy reales y comunes, ¿no? ¿Quién no conoce una Florinda, a un profesor Girafales, a una bruja del 71? Y si no las conoces porque de pronto es uno, de pronto uno es doña Florinda o es la bruja del 71. Bueno, ¿qué tanto podemos extrapolar ese amor que sentía la bruja del 71 por don Ramón? Y recuerdo que había un capítulo inédito en donde salían casándose. ¿Eso es cierto? Del episodio donde salen casándose, sí, hay un episodio donde mi papá se casa con doña Clotilde. Está ahí todos los personajes de la vecindad en la boda. La que más sufrió esa boda fue la Chilindrina, que sale ahí con el vestido atrás y echando flores, doña Florinda. ¿Se acuerdan quién era el cura en ese episodio? El profesor Girafales. Obviamente era un sueño, ¿no? Era un sueño que tuvo el chavo. Y pues fue una pesadilla, porque doña Florinda va ahí, de repente ve al cura o al sacerdote y era el profesor Girafales y dice, ¡no! Ya no se iba a poder casar con él. Pero bueno, obviamente es un episodio muy divertido. En cuanto a la relación que tuvo mi papá con Angelines Fernández, fue solamente lo que veían en televisión. Fueron amigos, pero no tan entrañables. Se han dicho muchas cosas de eso, pero amigos realmente entrañables, verdaderos, con los que inclusive convivimos, amigos de mis papás, fueron Edgar Vivar y Carlos Villagrán. Porque ni siquiera Roberto Gómez Bolaños, sí eran amigos. O sea, estamos hablando de las épocas, principios de los 70, sí hubo ocasiones en que íbamos las familias de todos, de Carlos Villagrán, de mi papá, Florinda, Edgar, todos, las esposas y los hijos, a un rancho allá en fuera de la Ciudad de México. Rubén Aguirre tenía un rancho con caballos y animales, y ahí íbamos a pasar el día y jugar, y son los recuerdos. Pero ya amigos como tales, Rubén Aguirre, Edgar Vivar, que por cierto lo acabo de ver en Perú en un espectáculo increíble, siguen trabajando y no paran, y Carlos Villagrán también, que estuvo en Brasil y está en Ecuador. Igual tengo contacto con ellos, y mi hermanita, como ya les dije, pues es la favorita, ¿no? Esteban, vamos a pasar en este momento al público, pues para que el micrófono, para que haga las preguntas que quiera hacerte. Yo quiero hacerte una, yo sé que te hemos preguntado mucho de don Ramón, y bueno, es una pregunta obligada de todo el mundo, pero háblanos de ti, de Esteban, sobre todo de cómo es vivir con la fama y con el legado, cómo es heredar esa tamaña responsabilidad, cómo es eso. Pues es algo muy hermoso, la verdad, en primer lugar algo muy hermoso. Yo he descubierto cosas maravillosas, ¿no? Como las cosas que les he platicado ahora, de lo que mi papá logró. Al principio del libro, ya voy a hablar de mí, ¿no? Pero tengo que mencionar algunas cosas. O sea, lo que hizo mi papá, el legado que dejó es maravilloso, ¿no? Y una actriz muy famosa de Hollywood, Betty Davis, de los años 30, estamos hablando, una de las mejores actrices del mundo, dijo estas palabras: creo que lo que hace que un ser humano permanezca es su trabajo a través del tiempo y a lo largo de los años. Betty Davis. O sea, el trabajo de mi papá es lo que lo dejó, y como también lo dijo Diego, sí, verdad, es que soy malo para los nombres, sigue vivo, ¿no? Entonces hoy día, ya hablando de 2024, Colombia, Bucaramanga, la gente sabe que mi papá fue don Ramón y a veces llora. Y yo le digo, ¿y por qué llora? Pues es que eres el hijo de don Ramón. Sí, pero yo no soy don Ramón. Pero dicen, es que es lo más cerca que puedo estar de quien yo quisiera haber abrazado, ¿no? Llevas los genes de don Ramón en tu sangre, ¿verdad? Es increíble. A mí me cuesta trabajo entenderlo, porque pues, yo crecí acostumbrado a ser hijo de alguien famoso, digo, desde que ya fue famoso, pero en mi familia
como expliqué hace un momento, mi mamá también de muy joven fue cantante, fue actriz, estuvo en cine, viajó a Estados Unidos. Sus hermanos cantantes de ópera, locutores de radio, compositores, cantantes, y bueno, la lista no termina, tanto del lado de mi mamá, de la familia Julián, como de los Valdés. A veces la gente se sorprende que entre varios de los Valdés, que son mis familiares, pues Cristian Castro, el cantante, es mi primo hermano. No, yo no me parezco a él se parece a mí, pues yo nací primero. Pero es algo hermoso, pero también una gran responsabilidad, ¿no? El que yo les cuente esta historia, pues es contarla. Volvemos al asunto, ¿qué pasa allá atrás? ¿No? Cosas buenas, cosas malas, cosas tristes, cosas impactantes, pero son la parte de la vida de un ser humano, ¿no? Y en mi caso hubo un tiempo, hace muchos kilos, como 55 kilos, que yo estuve en el cine. Bueno, en 1980, tengo 63 años hoy. En el año 1980 pude participar en una película que se llama El Cavernícola. Si la buscan en YouTube la pueden ver, El Cavernícola. Y tuve la fortuna y el honor de trabajar con Ringo Starr, el baterista de los Beatles, y bueno, con otros actores, ¿no? También estuve un tiempo con un grupo musical, cantando, una prima que fue cantante, teatro musical, que es lo más hermoso, poder estar actuando y oír la reacción de la gente en el momento, ¿no? Pero ya después me dediqué a otra cosa. De hecho, mi profesión real actualmente es, yo soy docente de inglés, soy profesor de inglés. Si al final quieren clases virtuales, aparte de pedirme el abrazo, me pueden pedir mi número y les empiezo a dar clases. Bueno, una pregunta a nuestro amigo periodista Edgar Montes. Sí, eso es la parte más hermosa de describir la personalidad de mi papá, porque mi papá en la vida real fue un hombre pues de origen latinoamericano, donde el machismo desgraciadamente influía o influye todavía, pero contrario a lo que se pudieran imaginar, mi papá fue un hombre muy amoroso, muy afectuoso, muy besucón, muy que te abrazaba. Mi papá nos cocinaba, mi papá nos bañaba de bebés, nos cambiaba el pañal. O sea, lo que haría una mamá, lo hacía mi papá. Claro, mi mamá ya estaba, pero mi papá le decía a mi mamá, no, tú tranquila, ahí quédate. Y él era el que nos cuidaba, nos arropaba, nos besaba. ¿Nos vamos a mover? Sí. Sí, un momento. Sí, porque llega muy moreno. ¿Acá? Ah, bueno. Perfecto. Entonces, sí, mi papá de hecho en ocasiones nos disciplinó, nos portábamos mal y nos castigaba. No recuerdo que nos haya dado con el, ¿cómo le llaman aquí? La correa. ¿Cómo le llaman? Correa. La correa. 2, 3 veces máximo, a lo mejor estaba muy enojado y sí agarró la correa y nos dio. Pero, por ejemplo, la disciplina que nos daba mi papá era escribir 100 veces, no debo pelear con mis hermanas. No debo pelear con mis hermanas. 100 veces, para un niño de 8 años. Aquí hay alguno, ahí veo uno como de 6 o 7 años, 8 años. Usen ese método porque funciona, ¿eh? Es mejor que un golpe, obviamente. Ahora, don Ramón en el Chavo, pues sí le daba sus coscorrones al Chavo. A la Chilindrina no me acuerdo haber visto que don Ramón le haya dado Sí. con la correa, pero sí castigada, ¿no? Pero más que nada fue un hombre muy amoroso, muy afectuoso, muy creativo. O sea, sí tenía defectos, como cualquier ser humano, pero si yo contara los defectos de don Ramón,
hubiera escrito 5 libros. Pero como para qué, ¿no? Si eso no ayuda. Sí cuento algunas cosas, pero fueron más sus cualidades que sus defectos. Digo, es una broma lo que dije, de que van a decir, no, Esteban Valdés dijo que los defectos de Don Ramón cabrían en una enciclopedia, ya ven que todo lo exageran y desgraciadamente uno dice algo y ahí es público, ¿no? Pero no, es un ejemplo, es una hipérbole. Pero bueno, y la otra pregunta que me hiciste ya se me olvidó. De sus hermanos. No, pues imagínate, al final del libro hay una porción de 5 páginas, no mucho, donde yo pongo honor a quien honor merece, porque mi papá empezó a trabajar en el cine gracias a su hermano Germán Valdés Tintán, que fue el cómico más que Cantinflas, aunque Cantinflas fue un poco más internacional, pero el mejor cómico que ha dado México y muchos lugares del mundo, porque aparte de cómico era cantante, era bailarín y era increíble. Si no han visto alguna vez una película de Tintán, por favor véanla, porque honestamente es genial Germán Valdés Tintán, y se llevaban muy bien. Es una familia que también yo menciono aquí, que se apoyaban toda la vida, estaban tan cercanos, porque aparte mi papá, la abuela de mi papá era italiana, bueno, de origen italiano. Los italianos son también muy afectuosos, muy de besarse. En Italia no es común que así como las mujeres se saludan de beso, los hombres se saludan de beso. Y en la familia Valdés, yo a todos mis tíos y a mi papá los saludaba de beso, ¿no? Un beso, que es cariño, ¿no? No tiene nada de malo. Pero ellos eran muy unidos como hombres, siempre se ayudaron, se apoyaron, dieron lo mejor de sí para cada uno. La única mujer fue la que salió perdiendo, entre comillas, porque ella era la que lavaba la ropa de los otros 7 hermanos. Era la costumbre en México, ¿no? Que las mujeres sean las que lavan, parte de la cultura equivocada de Latinoamérica, pero lo cuento ahí. Pero no, fueron siempre unidos y se ayudaron hasta el fin de su vida. ¿Perdón? Sí, la última película que hizo mi tío Germán se llama El Capitán Mantarraya. El Capitán Mantarraya, la última película fue en 1971, creo. Sale Tintán, sale Don Ramón y sale Manuel. Y salgo yo. Teníamos como 7, 8, 9 años, y es una historia muy interesante porque se llama la película El Capitán Mantarraya, y es un capitán ya retirado, que le cuenta sus historias y sus aventuras a los niños que llegan al barco a preguntarle, a ver, capitán, ¿y cómo era cuando estabas joven y tal? Bueno, no tuvo ningún éxito, es más, nunca se proyectó en ningún cine, pero está en YouTube, también la pueden ver. Siguiente pregunta. A ver. Sí, claro. Sí, mi papá trabajó por lo menos en 2 películas con Cantinflas, El Profe y el Señor Doctor, creo. La del Profe es una escena más larga, que dura como, no sé, 10 minutos. Por cierto, con Angelines Fernández, antes de ir al Chavo. Salen Angelines Fernández y Ramón Valdés, y ya después con otra.
Y como yo mencioné antes, deja todas las películas que hizo con Cantinflas. Mi papá hizo por lo menos 30 películas con su hermano Germán Valdés Tintán. Y bueno, la pregunta que hice es, ¿cómo es que no tuvo éxito si era tan buen actor o si trabajó con Cantinflas? ¿Por qué no? A mí me han preguntado, como dije hace un momento, ¿por qué no escribí el libro hace 10 años o hace 20 o hace 30? Por alguna razón que yo no sé, pero creo que hoy, en este momento, en este año, es el mejor momento para que yo haya escrito este libro, y el éxito que está teniendo creo que no lo hubiera tenido antes. Entonces a veces decimos, bueno, pudo haber sido hace, no sé, con Cantinflas, que hubiera empezado su fama, pero como mi papá nunca se dio por vencido y tampoco era muy, y Roberto Gómez Bolaños lo dice, no era muy ambicioso, ¿no? Si hacía una película con Cantinflas y le pagaban su dinero, ya con eso él era feliz. No, mi papá no anhelaba la fama, simplemente disfrutaba de trabajar como actor. Pero una de las películas que hizo, de las muchas, la hizo al lado de Roberto Gómez Bolaños, que se llama El Cuerpazo del Delito, una trilogía de películas en la cual se llama La Rebelde. Y ahí sale Roberto Gómez Bolaños con mi papá, antes de que El Chavo y El Chapulín también, 1969 por ahí. Ahí se conoció Roberto con mi papá personalmente. Ahí sí ya fue un momento más mágico, porque poco tiempo después a Roberto Gómez Bolaños le ofrecen 15 minutos en un programa de televisión y empiezan a hacer los supergenios de la mesa cuadrada, y ahí sí llamó a mi papá, y de ahí ya la historia ya la saben, ¿no? Llegó tarde, pero nunca es tarde, ¿no? En cuanto a la salida de mi papá, él salió a finales, sí, como a los 80, ¿no? 1980, 81. Salió no peleado, no enojado, sin ningún problema. Hubo cosas que ya no le gustaron, de ciertas cosas que estaban pasando. Y él dijo, ya hasta aquí llegué. Mi papá para ese tiempo ya estaba trabajando en un circo, el circo de Don Ramón, y empezó ya a trabajar por su cuenta. Poco tiempo después regresa al programa, pues yo estoy seguro que Roberto le estuvo llamando, y mi papá dijo, ok, regreso. Y hay un episodio donde llega Don Ramón a la vecindad, que eso es un mito, siento mucho romper mitos, pero pues para qué nos seguimos engañando. Que la Chilindrina no sabía que mi papá iba a llegar. Pues ¿qué creen? Que sí sabía. Porque un programa de televisión con 3 cámaras, cámara 1, cámara 2, cámara 3, tienen que haber ensayado a la hora que entra mi papá, cámara 1. A la hora que se va el Chavo al patio de atrás, cámara 2. A la hora que entra la Chilindrina con ¿cómo le llaman? La correa, cámara 3. Entonces tenían que haber ensayado antes para esa escena donde, sí, eran excelentes actores. Finalmente ve la Chilindrina a su papá y se le sube y lo abraza y llora. Y sí lloró, porque estaba feliz de que su papito lindo hermoso estuviera ahí, ¿no? Y ese fue lo que sucedió, ¿no? Pero bueno, creo que ya no me olvidé de las 6 preguntas que hiciste. ¿Cuántas hiciste? No, perdón. ¿Alguien más? La última y nos vamos. A ver. Me encantó la segunda pregunta más que la primera. Mis gafas, aquí están. Te voy a responder la segunda pregunta, la de la bioserie. Tenemos tiempo, ¿verdad? O ya. Bueno. Ah, perfecto. Ayer decía, pues con que pidan las pizzas y ya. Vamos a ver. Fíjate cómo empieza mi libro. Bueno, el personaje más famoso después de Don Ramón, a mí en lo personal, mi personaje favorito después de Don Ramón es Super Sam. Super Sam. En la vecindad, Don Ramón, pero como vendedor de churros, el mejor episodio que me ha hecho reír tantas veces. Pero también hizo El Pirata Alma Negra, El Rascabuches, etc. Creo que Super Sam pudiera ser después de Don Ramón el más impactante, ¿no? Para la gente. Bueno, ahí les va. Primera escena, así empieza mi libro, primera escena.
pantalla en negro. Se escucha la música de Chuck Mangione, Legend of the One-Eyed Sailor. Comienzan a aparecer fotografías de arte gráfico de Ramón Valdés, don Ramón. Lentamente y conforme van pasando, la velocidad aumenta cada vez más, lo que permite ver decenas de estos dibujos, los cuales en un momento se repiten. Al terminar, aparecen las palabras: creo que lo que hace que un ser humano permanezca es su trabajo a través del tiempo y a lo largo de los años. Betty Davis. En off, se escucha un bullicio de una escuela secundaria a la hora del recreo. Desde lo alto, toma aérea con un dron, se ve a los alumnos de secundaria corriendo y jugando, comiendo. Suena el timbre que indica que terminó el recreo y se escucha un gran bullicio y gritería de los alumnos que poco a poco se forman en las filas correspondientes antes de entrar a las aulas. Corte. Y entonces yo le digo al lector, a ti cuando lo leas, tal vez te estés preguntando por qué comienzo esta historia como si fuera un guión cinematográfico. Pues bien, aunque mi intención desde siempre fue escribir este libro, también lo ha sido hacer un documental. Por eso lo que están por leer ahora muy probablemente sea la base para lograr este otro anhelado proyecto. Ahora sí, ¿listos? Silencio, luces, cámara, acción. Así empieza mi libro. Entonces, es un proyecto que yo tengo guardado ahí para cuando suceda, ¿no? Que sí, Netflix o el HBO, no sé, cualquier plataforma, pero va a tener que ser basado en lo que yo escribí, ¿no? Ahí sí, ese es un requisito. Una pregunta más y nos vamos, ¿verdad? ¿No es cierto? Bueno, ¿qué recomendación? Mira, hay gente de todas las edades, qué bonito. ¿Qué recomendación nos daría para empezar a escribir nuestra propia historia familiar? A veces nosotros empezamos a hablar con familiares, con tíos, primos, y nos cuentan cosas de nuestros padres que decimos, ay, yo no tenía ni idea que eso sucedió. Y usted sí ha logrado materializarlo, por lo cual también lo felicitamos. ¿Qué recomendaciones nos da para que nosotros podamos también escribir nuestras propias historias? Bueno, en primer lugar, para mí va a ser muy hermoso el que la gente lea este libro, no solamente por el hecho de leer una historia de este ser humano, sino porque van a leer. Es decir, si don Ramón va a fomentar la lectura y lograr que ustedes lean un libro, quizás el único, o quizás el primero, quizás no se han leído tantos libros, eso ya logra un propósito, ¿no? El fomentar la lectura de niños y grandes. Ahora de escribir, pues también, yo jamás me imaginé, cuando empecé a escribir parte de la historia, que iba a terminar en este hermoso libro. No sé de aquí cuántos sean escritores, o a lo mejor han escrito algún poema, o han escrito una canción, se han sentado a escribir, o quizás no escribir, tal vez pintar o dibujar, ¿no? Todos tenemos diferentes talentos, y a veces tenemos talentos que no hemos descubierto porque no nos hemos atrevido a hacerlo. Una de mis hermanas a los 14, 15 años, por primera vez agarró un lápiz, se compró un cuaderno de dibujo y un libro que te enseña a dibujar las sombras y lo demás. Bueno, hasta ella se impactó de que logró copiar a perfección. Primera vez que agarraba un lápiz y dibujaba, eran animales así como del bosque, ¿no? Pero perfecto. Y de ahí en adelante, bueno, yo también sé dibujar porque mi papá era muy buen dibujante. Cocinar también me gusta cocinar, mi papá era buen cocinero. Pero hablando de la escritura, pues eso, atreverse a contar esa historia. Independientemente de que vayas a publicar un libro que será sensacional, es muy interesante, y ahora se puede en internet, ir al origen de nuestra familia, ¿no? Tú pones el nombre de tu abuelo y de ahí viene un árbol genealógico hacia atrás y hacia adelante, ¿no? A veces hasta puedes, fíjense, una de las cosas, equivocaciones que hasta Wikipedia y en todas las publicaciones de internet dicen que mi papá nació en 1923. Entonces hubiera sido el año pasado su aniversario de muerte, ¿no? Yo sabía que en 1924, bueno, un día, aunque nosotros tenemos el acta de nacimiento original de mi papá, yo dije, voy a investigar en esos donde antes los actas de nacimiento eran a mano. Y busqué Ramón Valdés, Ramón Atal, y ahí está el acta de nacimiento a mano de mi papá. Y dice 2 de septiembre de 1924. Es decir,
El próximo 2 de septiembre mi papá cumpliría 100 años. Los invito a leer, los invito a escribir y gracias por estar aquí, de verdad. Queremos aclarar algo antes de terminar, en la cuestión del libro. Tuvimos un asunto logístico para que llegaran los libros el día de hoy aquí, pero tenemos un método de apartado por adelantado ahí con Javier. Levanta tu mano, Javier, para que puedan con un código QR comunicarse con él. Vamos a estar aquí toda la próxima semana y yo no me voy a ir de aquí, no me voy a ningún lugar sin asegurarme de que quien quiera un libro aquí hoy lo tenga en sus manos y yo se lo firme, ¿ok? Eso está garantizado, para que lo sepan. Gracias nuevamente y pues no sé si van a decir algo más. Agradecer su amabilidad de aceptar la invitación, a ustedes también por estar aquí presentes y muchísimas gracias. Gracias, claro que sí, por haber venido, por haber aceptado esta invitación, pero sobre todo, Esteban, por enseñarnos la importancia de mantener viva la memoria. Algo que Diego, que está por acá, es que el sol no lo deja, algo que Diego es un incansable luchador en ese tema de mantener viva la memoria de Bucaramanga y de Santander, y quienes hemos podido acompañarlo en un pedacito de ese trabajo duro, sabemos la importancia que eso tiene. Entonces, muchas gracias a ti, Esteban, por mantener viva la memoria de tu familia, y a todos ustedes por escucharnos y por atender nuestras convocatorias. Muchas gracias. Y recuerden que todos tenemos una historia que contar. Un aplauso para ustedes también. Muy amable.